Esto fue un poco el comienzo de la presentación de derivada direccional en la que llegamos a la expresión del cálculo del límite. Si una función está definida sobre un punto interior de su dominio y u es un vector unitario, o sea, un versor, la derivada direccional de la función en el punto x0 y 0 en la dirección y el sentido del versor u se define a partir del límite de este cociente incremental. Límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en un punto de llegada, que sería el punto x0 más hu1 y 0 más hu2, menos la función en el punto de partida, el x0 y 0 sobre h, todo ese cociente. Si ese límite existe, a eso se lo llama derivada direccional y vimos particularmente un par de cosas. Vimos que este límite tiene una interpretación geométrica que es que en el caso de existir representa la pendiente de la recta tangente a la curva CU que es la que está dibujada, pero ¿quién es si la tengo que interpretar? Es la curva que surge de hacer la intersección de la gráfica de la función y un plano, que en este caso es un plano proyectante sobre el plano XY que pasa por el puntito P0 y que se apoya sobre la dirección en la que apunta ese versor U. Este plano, intersección con la superficie, genera esa curva y bueno, de esa curva es de la que se habla que la derivada direccional tiene la interpretación de ser la pendiente de la recta tangente a esta curva en ese puntito. Esperen que estoy ingresando gente. Recta tangente, que es la que vemos dibujada acá, en este punto, que es el punto de paso de la gráfica de la función. Ese puntito, si el punto P0 tiene coordenadas x0 y 0, este puntito de acá arriba, ¿quién es? El punto de coordenadas x0 y 0 y f en x0 y 0. Está en la gráfica de la función. Después de haber visto eso, fuimos a ya algo más concreto, que fue el cálculo de la derivada direccional de una función en particular, en un punto en particular y en la dirección de un versor particular. Acuérdense que una de las cosas que habíamos focalizado es que yo tenía que realmente convencerme de que este vector es un versor. Vimos, calculamos el módulo de este vector, vimos que el módulo era 1 y por lo tanto está bien, era un versor. Lo dice acá también, lindo sería que si lo dice después no sea. Pero en general no me van a decir eso, me van a decir calcule la derivada direccional en la dirección y el sentido de tal vector. Entonces yo lo que tengo que hacer es usar su versor asociado en todo caso. Así que estoy obligada igual a calcular el módulo del vector. Em, Después lo que hicimos fue las cuentas propias del planteo de la derivada direccional, del límite del cociente incremental, límite que termina quedando en una variable, siempre no es un límite en dos variables. Se trabaja como se trabajaba los límites ya desde análisis 1, en donde la idea es romper la indeterminación que nos queda, haciendo todo un trabajo algebraico en el cual después puedo calcular el límite sin problemas y obtengo un número, 5 sobre raíz de 2, en este caso, para esa función, en ese punto. Después lo que vimos, que fue lo último que vimos en clase la semana pasada, fue la presentación de esta función, una función que está definida en todo R2, en donde cuando al pararme en el origen se pide que calculemos la derivada direccional de esta función en el origen en la dirección y sentido de cualquier versor. O sea, no pongo unas componentes en particular. U sub 1, U sub 2 son la forma general de escribir a un versor cualquiera. Al hacer las cuentas, vimos que, bueno, cuentita, cuentita, límite en h, o sea que la única variable del límite es h. Nos encontrábamos con esta situación, resultado final, en la que sí tenía que poner la aclaración de que esta cuenta va a tener sentido en la medida en la que u sub 1 no haya sido cero, porque si era cero, yo esta cuenta no la puedo establecer. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si u sub 1 es cero? Si u sub 1 es cero, estaríamos hablando de un versor donde la primera componente es nula. O sea, esto es cero. Entonces, si tiene componentes cero la primera componente es cero y la segunda componente es u sub 2, y ese vector no es un vector cualquiera, sino que es un versor,
tiene que tener módulo 1. El u sub 2 como número tiene solo dos opciones, o es 1 o es menos 1. O sea que de esta parte del razonamiento, los únicos dos vectores que quedan por fuera serían lo que sería el versor j y el versor menos j. Bueno, si uno hace la cuenta específicamente para esos dos versores, la cuenta se puede hacer sin problemas, el límite del cociente incremental va a tener este estilo y el resultado final de eso va a ser cero. Es decir, se puede mostrar para esta función que en el origen existen las derivadas direccionales en la dirección de cualquier versor. En la dirección de cualquier versor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba con esta función? Esta función en el punto no es continua. Y entonces aparece un ejemplo aún más contundente de alguno que ya habíamos visto, en el que a pesar de que las derivadas direccionales existen en toda la dirección en un punto, esa función puede no ser continua. O sea que la existencia de las derivadas direccionales en un punto no es garantía de que la función en el punto sea continua. Lo que sí me garantiza que una función sea continua, acuérdense de lo que ya vimos, es que la función sea diferenciable. Así que, como siempre les digo, todos estos ejemplos hechos de forma particular, ténganlos presentes al momento de estudiar, porque pueden ser esos ejemplos que me ayudan a justificar, por ejemplo, algún verdadero o falso en algún ejercicio de parcial o de final. Bueno, hasta ahí habíamos llegado, así que continuamos. Esto sí ya es nuevo. Vamos a definir a un vector muy particular, un vector que se llama vector gradiente, o la verdad es que decimos, a veces decimos el gradiente, sin decir la palabra vector. Y cuando decimos el gradiente, ya todo el mundo sabe que estamos hablando de un vector, que se define de esta forma. Si yo tengo una función de dos variables, el gradiente de la función en un punto es un vector que tiene como componentes a las derivadas parciales de la función en el punto. Si lo escribo con la otra notación, sería el gradiente de la función en el punto va a ser igual al vectorcito que tiene primera componente la derivada parcial de x respecto a x0 y 0, segunda componente derivada parcial con respecto a y en x0 y 0. Esa también puede ser una notación. Acá lo que usamos es la suma vectorial porque ponemos el y y el j y acá las componentes del vector. Por supuesto que si acá está definido para el gradiente en un punto, pero también puede estar definido como vector gradiente en general. Y la diferencia es que en lugar de poner x0 y 0, ponemos x y x y x y. Eso sería el gradiente en x y. La notación, fíjense que se usa es con la letra nabla, que es la que está aclarada acá. Es el triangulito ahí, al revés. Este triangulito es el de variación. Bueno, ese no es, ojo con eso, no es ese triangulito, es este. Esta es la letra nabla. Y le pongo la rayita arriba en cada una de mis escrituras porque lo que quiero hacer notar es que eso es un vector, ¿no? En principio eso es solo una definición, pero este vector gradiente va a tener un protagonismo importante. A lo largo de todo lo que va a ser análisis 2, va a estar apareciendo más de una vez y cuando aparece, aparece con interpretaciones importantes. Y en toda esta clase va a estar apareciendo con interpretaciones importantes. Teorema. Este teorema, que lo vamos a demostrar ahora, este es un teorema que realmente viene a ser salvador para poder calcular las derivadas direccionales. Porque, al menos hasta el momento, lo que yo tengo es que para calcular una derivada direccional de una función en un punto, lo que tengo que establecer, como lo hice en los ejemplitos que veníamos recordando, es límite de un cociente incremental. Entonces digo, pero ¿voy a tener que hacer siempre eso de plantear el límite de un cociente incremental? No. Y fíjense acá, este teorema, ¿qué es lo que me dice? Si f es una función diferenciable en un punto,
Si la función es diferenciable en un punto, lo que se va a poder garantizar es que la función admite derivada direccional en la dirección de cualquier versor. Y por otro lado, esa derivada direccional de la que estamos hablando en algún punto se va a poder calcular a partir de un producto escalar entre dos vectores. Entre el vector gradiente recién presentado en el punto, escalar ese versor asociado a la dirección y el sentido del cual yo quiero hacer la derivada direccional. O sea, tengo que pagar un peaje. No todo es gratis. Si la función cumple con esta condición, entonces, la derivada direccional de la función en el punto se va a poder calcular de una manera muy simple y encima va a existir en la dirección y el sentido de cualquier versor. ¿Y cómo la voy a poder calcular? A partir de esta cuenta. ¿Y esa cuenta quién es? El resultado del producto escalar entre el gradiente de la función en el punto y el versor sobre el cual quiero hacer esa derivada direccional. Acá hay una pregunta. Dice, ¿vale el recíproco? Vale que si existe la derivada direccional de una función en un punto, en todas las direcciones y sentidos, ¿la función voy a poder decir que es diferenciable? Y bueno, la verdad es que si yo tomo en cuenta lo que acabo de hacer en el desarrollo de este ejercicio, esta función tenía derivada direccional, particularmente en el origen, en la dirección y el sentido de cualquier versor, y sin embargo, la función no era continua. Y entonces digo, ¿cómo hago para ligar eso con que tengo que ver si la función es diferenciable o no? Yo miro ese ejemplo y vengo acá, teorema que ahora lo vamos a demostrar. ¿Será cierto que si la función tiene derivada direccional en la dirección de cualquier versor en el punto, será cierto que la función va a ser diferenciable? ¿Hay una vuelta atrás? ¿Cómo puedo usar el ejercicio de recién como capital para poder contestar esa pregunta? ¿Será cierto? ¿Será no cierto? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, se las dejo para pensar más adelante, ver si vale el recíproco o no de este teorema. Vamos a hacer la demostración del teorema, que es el que me estaría a mí importando en este momento, que es, conociendo que la función es diferenciable, mostrar. Vamos a mostrar esta cuenta que estaríamos mostrando que existen las derivadas direccionales en cualquier dirección y sentido de un versor, ¿no? Vamos a proponer la siguiente demostración. Voy a tener que salir de acá, gachito. Pizarra. Lo vamos a demostrar por acá. Teníamos, traten de no escribirme, eso sí les pido. Teníamos uy, f diferenciable en x0 y 0. Y tengo que mostrar que vale la fórmula que dice el teoremita. Entonces la idea va a ser esta en la demostración. Vamos a considerar la función g de h igual a la función en x0 más h por a y 0 más h por b, donde a y b son las componentes del versor del cual se habla en la presentación del teorema. Este u igual a b es un versor, ¿no? Voy a usar esta función que va a ser como una función auxiliar en el momento de la demostración. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es esta. Vamos a calcular g',
en cero con argumentos. Profe, yo salgo y vuelvo a entrar porque no me cargó la pizarra a mí. ¿Nadie la puede ver? Espera, ahí se está, Sí, yo sí. ahí se ve, ahí se ve. Bueno, gracias Alejandro, igual. Está bien. Avísame de esas cosas cuando o no me escuchan o no se ve, lo que sea. Sí, ustedes siempre me tienen que avisar para no hablar en la nada. Bien, decía entonces, la función es diferenciable y es el único dato que tengo. Eso es lo único que tengo como dato. Esto es mi dato, el único. Bueno, y este, que es un versor también. Solamente con esos datos yo tengo que mostrar la fórmula. Bueno, entonces decía, voy a considerar una función g de h, que es una función auxiliar, de la cual lo que vamos a hacer es calcularle la derivada en cero de dos maneras diferentes, con argumentos de análisis matemático 1 y de análisis matemático 2. Entonces la idea va a ser esta. Me voy a apartar acá como una nubecita para guiarlos en lo que vamos a ver. Yo voy a calcular g' en cero con argumentos de análisis matemático 1 y voy a llegar a algo. Y al mismo g' en cero lo voy a calcular con argumentos de análisis matemático 2 y voy a llegar a algo. Pero como estoy calculando al mismo numerito, estas dos expresiones obviamente tienen que ser iguales, porque estoy calculando la misma cosa. Entonces, bueno, la idea es que estos lugares vacíos de los rectángulos que puse acá van a estar ocupados por cada uno de los términos en la igualdad de esa fórmula que tengo que demostrar. Entonces vamos a proponer esto. Primero lo voy a plantear con argumentos de análisis matemático 1. ¿Cómo calcularía la derivada de la función g en cero? Bueno, la función g, yo sé que al momento de calcular su derivada en cero es el límite cuando h tiende a cero de, iba a poner f, g en cero más h, o sea, en h, menos g en cero y todo sobre h. Eso es con análisis 1, porque esa g de h es una función de una variable y la puedo escribir a partir de ese límite del cociente incremental. O sea, esto es límite cuando h tiende a cero de... ¿Qué significa ver acá? G de h. ¿A qué es igual g de h? Quiero reemplazarlo. ¿Quién es g de h? F de x cero más HA Sí, y señor. cero más HB. Sí, señora, gracias. F en x0 más HA, coma, y cero más HB. Bien, o sea, lo que acabo de hacer es a esto lo reemplacé por esto. Después sigue la fórmula, ¿no? Dice menos G en cero. ¿Y cuánto vale o quién es G en cero? Esta es la G de H. La quiero evaluar en cero. ¿Quién es G en cero? F de X cero y cero. Sí, señor Julián. F en x0 y cero, porque reemplazo el h por cero, acá esto se anula, esto también se anula y lo que queda es el x0 y cero. Es decir que esto es esto. Bueno, entonces cuando veo a lo que llego, límite cuando h tiende a cero de f en x0 más h por a y cero más hb menos f en x0 y cero sobre h. Esta cuenta es exactamente lo que nosotros presentamos como la derivada direccional de la función f en el x0 y cero en la dirección del vector u que tiene estas componentes y que no es un vector cualquiera, es un versor. Entonces, con argumento de análisis 1, ¿a qué llegué? A que esta parte yo la voy a poder escribir acá como la derivada direccional de f
en x0, y0 en la dirección del vector u. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con argumentos de análisis matemático 2 al momento de calcular otra vez g' en 0. Entonces, cuando ya mi mundo se transforma en análisis 2, lo que yo veo es que esta g de h es el resultado de una composición entre una función f de dos variables, donde cada una de estas expresiones depende de otra variable, que es la h. Es decir, puedo escribirla así. G de h es f en x de h, y de h, donde, aclaro quién es cada una. X de h es x0 más h por a, y donde y en h es y0 más h por b. Entonces, calcular g' de h, pensando en esta composición, ¿cómo la voy a poder derivar? ¿Haciendo uso de qué? ¿Cómo la voy a derivar? Pensando Con en... la regla de la cadena, Sí, señor. Cínico. A partir de regla de la cadena, ¿de cuál sería? Porque tenemos ahí dos. el caso uno. Claro, porque todo queda dependiendo de una sola variable. O sea, yo tengo inicialmente la f, que depende de la x y de la y, y donde la x y la y están dependiendo solo de h. O sea que esta gran composición es la que yo la estoy llamando g de h. Y bueno, se supone, si quiero que el diagrama de árbol me ayude, g' de h, ¿se acuerdan que era? Derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, por x' de h, más derivada parcial de f respecto a y, evaluado en todo lo de adentro, por lo que sería y' de h. Y entonces, a ver, g' de h, voy a escribir derivada parcial con respecto a x, en x de h y de h. ¿Cuánto vale x' de h? ¿Cuánto vale x' de h? A, Sí, señor. A. Más derivada parcial de f respecto a y, en x de h y de h, por y' de h. ¿Cuánto vale y' de h? B. Sí, señor. Y ahora, todo bien, pero lo que quería era, como dice acá, calcular g', no en un h cualquiera, sino g' en cero. Bueno, vamos a eso. G' en cero es, dice, la derivada parcial de f respecto a x, en lo que sería el par x en cero y en cero. Cuando yo voy a la expresión de x de h, vengo acá otra vez. ¿Cuánto vale x en cero? X0. Sí, porque acá dice que x en h es x0 más h por a. O sea que cuando haga x en cero, que es reemplazar la h por cero, en esta expresión la h por a se va a cancelar y me va a quedar el x0. Entonces ahora también me pregunto, y bueno, ¿y cuánto es y en cero? Y en cero vengo a la expresión de la y, la evalúo con h0 y me queda y sub 0 por a, más derivada parcial con respecto a y en el mismo par, o sea, x0 y 0 por b. Y esta cuenta, que es un número, la puedo disfrazar como el resultado del producto escalar entre estos dos vectores, por ejemplo, ¿no? x0 y 0, derivada parcial con respecto a y en x0 y 0,
escalar con este vector. Y digo, pero no son dos vectores cualesquiera. Este vector, este de acá, es el vector que yo hace un ratito presentaba como el gradiente de la función en el punto. Y este vector de acá no es un vector cualquiera, porque voy para arriba y digo, ¿quién era el vector AB? El vector U. O sea que a lo que llego es a que este producto escalar en realidad es el producto escalar entre el gradiente de la función en x0 y 0 por U. Y ahí es donde vuelvo a este dibujito. Digo, por argumentos de análisis 2, g' en 0, acabo de ver que es el gradiente de la función en el punto escalar el versor. Y como estoy calculando al mismo número que es g' en 0, es de donde uno después saca la conclusión. Entonces vamos a hacer así, llamamos eh, a esto de acá, lo llamo 1, a esto de acá lo llamo 2, y entonces acá voy a decir, por lo tanto, de 1 y 2 aparece la fórmula, la derivada direccional en el puntito, en la dirección del versor, tiene que ser igual al gradiente de la función en el punto escalar U. Y ahí está la demostración del teorema. Em, a ver si lo puedo. Creo que me queda grabado igual, pero no me acuerdo dónde era que acá se bajaba. Exportar acá, PDF. Después se los comparto a esto que sería la foto del pizarrón, ¿no? Se la saco. Bien, volvemos al PDF que estábamos desarrollando. Bueno, ya tengo esa fórmula para utilización y yo lo que voy a hacer es volver un poquito para atrás en este ejercicio, que lo habíamos hecho completo, que lo estábamos repasando ahí al comienzo de la clase, donde hacíamos el límite del cociente incremental y ese límite del cociente incremental me había dado 5 sobre raíz de 2. Bueno, ahora que ya tenemos avanzada bastante la película, puedo hacer esto de otra manera, porque yo lo que puedo ver es que la función en juego es esta. Si puedo justificar que la función en este punto es diferenciable, puedo calcular la derivada direccional de otra manera haciendo el producto escalar que acabo de demostrar en el teorema. Y entonces yo pregunto, ¿esta función será diferenciable en el punto 1, 2? ¿Cuáles son las maneras que tengo de poder mostrar que una función es diferenciable? ¿No me acuerdo? No, no, no. A ver, esperen que les abro. Este era. Sí. Lo llevo a mínimamente, que es el apuntecito que tenía el número 5. En algún momento, no puedo sacar esa. Ahí está. En algún momento de ese desarrollo, vimos la definición de diferenciabilidad y vimos esto. Si f tiene derivadas parciales de primer orden continuas, entonces f es diferenciable, y si f es diferenciable, la función tiene que ser continua. Todo en el punto, ¿no? Y se acuerdan que dijimos que si bien no es un sí solo sí, puedo volver con las negaciones. Si la función no es continua, la función no es diferenciable, y si no es diferenciable, quiere decir que al menos alguna de sus derivadas parciales no va a ser continua en el punto. Recordando esto, vuelvo
a mi ejercicio. ¿Cómo puedo hacer para mostrar que esta función realmente es diferenciable en este punto? ¿Qué podría mostrar? Que las derivadas parciales sean continuas. Sí. Entonces, para eso primero tengo que calcular las derivadas parciales. Que, bueno, a ver, díganme, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿quién sería? 2x más y. Gracias. Y esta. Sí. Y digo, estas funciones, que en realidad las puedo pensar en el punto que es el que me interesa, pero a ver, estas funciones en su dominio, que es todo R2, ¿son continuas? Sí, son continuos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Son polinomios. Gracias. Entonces acá lo que vamos a decir es que estas funciones son continuas en R2 por ser polinómicas. Entonces, f es diferenciable en R2, gracias a que estas derivadas parciales son continuas. Y entonces, si es diferenciable en todo R2, es diferenciable en cualquier punto de R2. En particular, lo va a ser en el punto que me está interesando en el ejercicio, que es el 1, 2. Pero podría aplicar la fórmula de derivada direccional ahora en cualquier punto. Entonces, ahora, con esta justificación, sí puedo decir que, por lo tanto, cuando quiera calcular la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 en la dirección de ese versor, la voy a poder calcular como el gradiente, que quedó fea esa forma, el gradiente de la función en el 1, 2 escalar El con este vector. versor. Bueno, y el gradiente de la función en el 1, 2, definición, es el vector que tiene a las derivadas parciales evaluadas en el punto. Bueno, primera componente del gradiente en 1, 2. ¿Cuánto me da? O sea, tengo que hacer esto. Derivada parcial con respecto a x, evaluada en el 1, 2. Derivada parcial con respecto a y, evaluada en el 1, 2. Escalar, ahora ya que lo tengo en componentes, este vector. Bueno, El primero es 4. 4. Y el segundo, 1. 1. Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, y escalar con 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Bueno, hago el producto escalar como lo conozco de álgebra y geometría, primera por primera más segunda por segunda. Me queda 4 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. Eso es 5 veces 1 sobre raíz de 2, que era el resultado al que habíamos llegado haciendo el límite del cociente incremental. Pero este camino evita hacer el límite de un cociente. Directamente es una cuenta que tiene que ver con un producto escalar entre vectores. Entonces siempre eso va a ser más sencillo de hacer que lo anterior. Pero bueno, insisto, hay que pagar un precio. El precio es que la función en el punto en cuestión tiene que ser diferenciable. Entonces yo eso lo voy a tener que aclarar en cada uno de los ejercicios, porque a veces uno se lanza a escribir que la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y el versor, y puede pasar que la función en el punto no sea diferenciable, o sea que estoy aplicando algo que ahí no vale y no tiene nada que ver. Así que acostúmbrense en los ejercicios en los que quieran calcular la derivada direccional de esa forma a pagar el peaje, a demostrar que realmente la función en cuestión, si es así, ¿no? Es diferenciable. Bien, continúo entonces. Esta es la demostración, que es la que yo ya les hice también con la pantallita, pero igualmente la tienen escrita acá. Esto es un ejemplo más. En este caso, la función es esta. El punto es el 2, 0.
Y la dirección sobre la cual quiero hacer la derivada direccional es la que me brinda este vector, que si lo escribo en componente es el 3 menos 4. Bueno, ¿qué pasa con este vector? Este vector no tiene módulo 1. Lo primero que hacemos es calcularle el módulo y el módulo de este vector b es 5. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos con lo que sería su versor asociado. Entonces, a cada una de las componentes las dividimos por su módulo. Para poder calcular la derivada direccional en este punto, lo que se va a hacer es justamente buscar a las derivadas parciales. Entonces, lo primero que vemos es que la derivada parcial con respecto a x es esta y que esta es la derivada parcial con respecto a y. Y acá dice, las derivadas parciales de la función son continuas en todas partes. Cuando dice en todas partes, en muchos de los libros, lo que está queriendo decir es que en su máximo dominio posible, que sería en R2. Y bueno, ¿por qué son continuas? Primero calculo esas derivadas parciales y digo, es suma o resta, producto, composición de funciones continuas, donde las funciones que participan son las funciones exponenciales, funciones trigonométricas, polinómicas, cuando aparece el x por y. Así que eso es lo que tengo que decir. Derivadas parciales son continuas por ser resta, producto y composición de funciones continuas. El problema es cuando aparece una raíz cuadrada de algo y tengo que tener cuidado que lo que está dentro tiene que ser positivo o cero. El denominador, si aparece una fracción, tengo que tener cuidado que no se anule. Pero en estas cuestiones es fácil garantizar la continuidad. Entonces, ahí pagué el peaje. Las derivadas parciales son continuas. Entonces, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular, como dice ahí, las derivadas parciales, ahora sí, en cada una de esas derivadas parciales en el punto en cuestión, que es el 2, 0. La derivada parcial con respecto a x en el punto me da 1, la otra derivada parcial en el punto me da 2, construyo el gradiente, es este vector, el que si lo escribo en componentes es el 1, 2, y después ¿qué hago? El producto escalar entre el gradiente de la función y el versor, o sea, tengo que hacer el producto escalar entre este vector y el vector u, que era el versor asociado, 3 quintos, coma, menos 4 quintos. El versor asociado a la dirección sobre la cual quería hacer la derivada direccional. Hacemos el producto escalar, resultado final, menos 1. ¿Mm? Bien. Y acá aparece otro teorema también relacionado con el anterior. ¿Qué es lo que dice? Dice, supongamos que f es una función diferenciable. Yo estoy parada en esta situación. ¿Qué es lo que va a decir el teorema? El valor máximo de la derivada direccional de la función en un punto es el módulo del gradiente en el punto. Y por otro lado, se produce cuando u tiene la misma dirección y sentido que el vector gradiente. O sea, que cuando la función es diferenciable, se puede hablar de máxima derivada direccional en un punto, y esa máxima derivada direccional en el punto sé lo que vale y en qué dirección y sentido me tengo que dirigir para encontrar esa máxima derivada direccional. Miren, acá yo tengo un GeoGebra, está cargado una función, la función es la que tiene la gráfica que ustedes ven acá, la función es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Particularmente me paro en el punto 1, 1, ¿no? Yo acá, en la versión de 2D de GeoGebra, me paro en el punto 1, 1. El punto 1, 1 es el que ustedes ven acá, como punto dominio de la función. Evalúo la función en el 1, 1 y el puntito en la gráfica es el que está ahí medio escondidito. Este, de acá arriba. Evalúo la función en el 1, 1 y ese es el punto en la gráfica. Bien. Acá van a ir viendo los resultados de la derivada direccional en ese puntito A
Y acá van a ir viendo el versor utilizado para calcular esa derivada direccional. ¿Qué es lo que hice yo para que sea fácil? Alrededor del punto, no sé si está bien esto, porque debería ser de módulo 1. Circunferencia, ¿a dónde está? No, de radio 1 tiene que ser. Eh, Esperen ahí que lo cambie un poco. Circunferencia de radio 1. Ahí va. Eso tenía que ser de radio 1 para que tenga módulo 1 cada uno de estos vectores, ¿no? Yo ahora lo que voy a hacer es moverme sobre esa circunferencia para garantizar que esa flechita tiene módulo 1, ¿no? O sea, para que estos vectores tengan módulo 1. Y sobre cada una de esas direcciones, lo que estoy haciendo acá es ver cómo cambia el valor final de la derivada direccional. Y ustedes van a ver ahí en los dibujitos que a medida que voy cambiando la dirección sobre la cual voy haciendo la derivada direccional, lo que va cambiando es esa curva C sub u de la que hablábamos hoy en el recordatorio del comienzo de la clase. Porque el plano que trazo va a ir cambiando, el plano va a ir apoyándose sobre cada una de estas direcciones que va cambiando. Entonces, si yo voy cambiando ese puntito, fíjense cómo van cambiando esas curvas de intersección y van cambiando sus pendientes. Fíjense, acá es positiva la pendiente. Sigo un poquito más, voy dando vuelta, voy dando vuelta. Ahí la pendiente ya empieza como a decrecer un poquito, ¿no? Fíjense cómo va cambiando esa curva de intersección y lo que va cambiando es el valor de la pendiente. Ahora la pendiente pasó a ser negativa. ¿Está bien? Yo cuando miro la gráfica, ahí la pendiente negativa. Hay más todavía. Sigo, cambio la dirección. El punto A no cambia, el punto en la gráfica no cambia. Fíjense cómo va cambiando el valor de la derivada direccional. Pero lo que puedo ver es que da la sensación que hay un lugar en el que este valor de la derivada direccional es lo más grande posible. 1,35, 39, 40 y algo. Ahí ya empezó a decaer, pero 41,3, 40. Pareciera, solamente de hacer algo exploratorio, que en esa dirección me tendría que mover para que esta curva tenga la máxima pendiente, para que la derivada direccional como número sea lo más grande posible. Di toda la vuelta y en ese lugar da la sensación de que hey, la máxima derivada direccional es la que voy a obtener. Bueno, lo que habría que ver es esa dirección que tiene que seguir, cómo la puedo identificar sencillamente. ¿No? Como diciendo, no, anda para allá. ¿Qué significaría? Bueno, vamos a ver en la demostración del teorema que esa dirección que tengo que seguir es la que tiene la misma dirección y sentido que el gradiente. Y que este valor, vuelvo ahí, este vector, resulta que este numerito coincide con el módulo del gradiente de la función en el punto. ¿Cómo se muestra eso? Miren, ahora sí me vengo para acá. El hecho de conocer que esta función es una función diferenciable, a mí me permite hacer esto. Como f es diferenciable en x0 y 0, dice es diferenciable, o sea, a secas quiere decir que es diferenciable en el punto, por el teorema anterior, yo puedo calcular a la derivada direccional de la función en el punto, en la dirección de ese versor, a partir del producto escalar entre el gradiente de la función en el punto por ese u que es un versor, ¿no? U versor.
Y si yo tengo las componentes de los vectores, el producto escalar lo resuelvo como lo hicimos en la demostración. Pero ¿de qué otra manera nosotros sabemos calcular el producto escalar entre vectores? Tendría que remontarme a una de las primeras clases de álgebra y geometría, pero que la verdad lo han hecho bastante a lo largo de álgebra y geometría. ¿Cuál fue la primera definición que vieron ustedes de producto escalar entre vectores? Lo han tenido que estudiar para la teoría de álgebra. ¿Cómo se escribía esto? Es un producto, eh, Ay, Mariana, te escucho todo cortado, capaz que soy yo. sí, estoy en la terminal. ¿Dónde estás? En la terminal, ¿Qué haces en la terminal? ¿Te estás yendo a tu pueblo? sí, sí. Qué genio, mirá. Y él contestando de la terminal. Bueno, pero ¿qué quería decir? A ver si te puedo escuchar. Ahora de último lo escribo. Pero te escuché bien ahí, a ver. El producto, o sea, el producto entre los dos vectores por el coseno, Sí, que pero no forman, bien, va rumbeado, pero no es exactamente el producto entre los vectores, sino que es el producto entre los módulos de los vectores por el coseno del ángulo, que es lo que voy a escribir ahora. Sí, 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 va rumbeadísimo. Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿De dónde sos, Mariano? soy de Frank, ¿De dónde? de Frank, un pueblo cerca de Santa Fe Capital. Ah, mira qué bien. ¿Lejos? Y a casi 200 kilómetros. Ah, bueno, buen viaje y gracias por estar presente en este ratito. Y nada, Bueno, acá, módulo del gradiente en el punto. Cuando el punto es un punto, porque la cuestión es esta, el punto está fijo, que es lo que yo les presentaba recién en el GeoGebra. El punto está fijo. Lo que yo estoy cambiando todo el tiempo es la dirección del vector u. Entonces, cuando el punto está fijo, calculo el gradiente de la función en el punto y es un vector fijo del cual su módulo es un número que no va a cambiar porque no cambio el punto. Entonces, esto está fijo. No sé cuánto vale, ni idea. Dependerá de la función, del punto, pero es un número que no se va a mover. ¿Quién se mueve? El vector u. Se está moviendo todo el tiempo. Pero a pesar de que se mueva, lo que no se mueve es su módulo, porque el u es un versor, o sea que el módulo de u es 1. Y entonces digo, si yo lo que quiero saber es cuándo esta derivada direccional es lo más grande posible, yo lo que voy a pedir es que sea lo más grande posible el producto de estos tres números. Pero estos tres números resulta que hay uno que es fijo, el uno que siempre vale 1 y el otro que es el coseno de un ángulo. Entonces, para que el producto de estos tres números sea lo más grande posible, viendo la característica que ya tienen estos dos primeros, voy a tener que pedir que el coseno tome el valor más grande posible. ¿Y cuál es el valor más grande posible que puede tomar el coseno? Uno. Bien, entonces, para que esta derivada direccional sea lo más grande posible, el coseno del ángulo entre estos dos vectores tiene que ser 1. Y para que el coseno de un ángulo valga 1 es porque el ángulo entre esos dos vectores, ¿cómo tiene que ser? cero. Sí, porque el ángulo entre vectores, acuérdense que va de un rango que va desde 0 hasta 180. En ese rango tengo la forma de medir los ángulos. Entonces, para que el coseno valga 1, el ángulo entre el gradiente en el punto y ese versor tiene que ser 0 grados.
Y eso quiere decir que estos dos vectores, si forman un ángulo de 0 grados, ¿cómo son? ¿Coincidente? No necesariamente coincidentes. Perpendiculares, ¿no? No, si Paralelo. claro, Ah, revera. como el ángulo es de 0 grados, los vectores son paralelos, no necesariamente coincidentes, pero lo importante es que además de ser paralelos tienen el mismo sentido, porque podrían ser paralelos con sentido contrario y ahí el ángulo sería de 180. Es decir, que U tiene la misma dirección y sentido del gradiente de la función en el punto. O sea, ese vectorcito U que yo en el GeoGebra lo hacía variar, iba girando, resulta que si voy en la dirección y el sentido del gradiente, tengo la máxima derivada direccional. Y bueno, y por otro lado, y la derivada direccional máxima es, ¿qué cuenta tengo que hacer? Y dijimos, módulo del gradiente en x0 y 0 por el módulo de u, por el coseno del ángulo entre el gradiente de la función en el punto y el vector u. Y ahora yo estoy diciendo que esto tiene que ser 1 para que sea lo más grande posible. Esto ya vale 1. Entonces en la cuenta lo único que sobrevive es el módulo del gradiente de la función en el punto. Entonces, ¿cuánto vale la máxima derivada direccional? Esto. ¿Y en qué dirección y sentido me tengo que mover? En la dirección y el sentido del gradiente. ¿Mm? Entonces, bueno, la demostración que yo hice acá en ese espacio está en el propio PDF, así que no se preocupen. Está escrita acá en la siguiente diapositiva. ¿Mm? Y yo lo que quería mostrarles es a ver si se puede ver acá. No, acá me fui cambiando, me fui cambiando. En algún momento decíamos por acá, por ahí. Sí. Miren que esto avanza. Bueno, por allá había un 1,41 que llegué a poner. A ver, ahí, ahí. Ahora no puedo volver al 1,41. Ahí, me quedo ahí. Parece ser que en esa dirección, si me muevo, tengo la máxima derivada direccional porque este numerito fue el más grande que había. Y fíjense que yo lo que voy a hacer ahora es este puntito A. Resulta que si en ese punto A yo calculo el gradiente de la función que está acá, está escondidito, calculé esas dos funciones, no importa, son las funciones, así las llamé a las derivadas parciales. Si yo ahora dejo visible el gradiente en el punto 1, 1, fíjense el vector donde queda. Vamos a hacerlo de otro color. Exacto, exacto, no me quedó porque... Vamos a hacerlo de este color. Ahí, un llamativo. Fíjense, en la dirección y el sentido del gradiente, que tiene un módulo, que el módulo es esto, 1,41, ¿no? No es un versor. Fíjense que si me paro en ese puntito, ahí casi, casi fue ahí donde me tenía que parar, ¿no? Si yo voy girando, las derivadas direccionales acá van disminuyendo, pero si yo ese punto lo hago coincidir de tal manera que la flecha sea paralela al gradiente, ahí, este es el valor más grande posible. Me muevo de ahí y ya la derivada direccional empezó como a cambiar de número, más chiquito. Y en esa dirección es el valor más grande, que es la del gradiente. En estos otros es más chiquitita. Bueno, y ahora si sigo un poco con la presentación de esto, aparece esta pregunta. ¿En qué dirección y sentido se obtiene la mínima derivada direccional y en qué dirección debería dirigirme para que la derivada direccional sea nula? Y bueno, haciendo un poco un razonamiento similar al anterior, decimos, bueno, yo me tenía que dirigir
en la dirección y el sentido del gradiente para obtener la máxima derivada direccional. Ahora quiero ver en qué dirección y sentido me tengo que mover para tener la mínima derivada direccional. Entonces digo, bueno, si yo aprendí que en el caso de ser una función diferenciable, la derivada direccional se calcula como el gradiente de la función en el punto, escalar el versor, y que también usé esa definición dada en álgebra y geometría de que esto es el módulo del gradiente por el módulo de u por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Yo ahora me pregunto cuándo esto va a ser mínimo. Necesito que este valor sea el más chiquito posible. Entonces digo, bueno, otra vez igual que antes. Esto es fijo. Esto es 1. Y para que todo este producto tome el valor más chico posible, ¿qué valor va a tener que tomar el coseno? -1. Sí, porque en el rango de valoraciones del coseno, el coseno va desde -1 a 1. El valor más chico que puede tomar el coseno es -1. Entonces, evidentemente, digo, para que esta derivada direccional tome el valor mínimo, debe suceder que el coseno del ángulo entre el gradiente y este vector u sea -1. Y para que el coseno de un ángulo sea -1, quiere decir que el ángulo entre los dos vectores debe ser ¿de cuánto? 180. Sí, eso. Acuérdense que el rango de variación de ángulos entre vectores va desde 0 a 180. No salgo de ahí. O sea que esto tiene que ser 180 grados. Eso quiere decir entonces que en este caso U tiene que tener ¿qué dirección? Para que estos dos vectores tengan un ángulo de 180 grados. ¿Esos dos vectores cómo son? Opuestos. No diría, yo entiendo lo que vos querés decir. La idea es que si este es el gradiente en el punto, el Opuesta al gradiente. tiene que ser tan... Cuando digo que dos vectores son opuestos, estoy diciendo que tienen mismo módulo, misma dirección, sentido contrario. Yo lo que no tengo idea es el módulo que tiene el gradiente. A lo mejor el gradiente va acá y este es el versor, que tiene módulo 1. Cuando ustedes dicen que ¿son opuestos qué cosa? ¿Los vectores o qué cosa es opuesta? El sentido. Claro, ahí sí. O sea, la idea es que el vector u tiene que tener la misma dirección que el gradiente, pero sentido opuesto. O sea, los vectores, al tener un ángulo de 180 grados, son paralelos, pero de sentido opuesto. No digo que son ellos como vectores uno el opuesto del otro. A eso voy. Tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Estamos? Y por otro lado, acá dice en qué dirección la derivada direccional es nula. A ver, necesito que esta cuentita de la derivada direccional me dé 0. Y yo sé que otra vez ese producto escalar está compuesto por un número que es fijo, uno que el módulo es 1 y otro que el coseno vale, y otro que es el coseno del ángulo. Para que la derivada direccional sea nula, me dé 0. Ese u, ¿qué dirección va a tener que tener? Tiene que ser perpendicular. ¿A quién? El vector gradiente. Ah, vale. ¿Dónde estás vos, Nico?
No, me están rompiendo el baño, por eso. Ah, ay, qué feo. Bueno, ya te lo van a arreglar. Entonces la idea es que para que la derivada direccional sea nula, otra vez, esto es fijo, esto vale 1 y ahora el coseno necesito que sea el que valga 0. Entonces, para que la derivada direccional sea nula, el gradiente de la función en el punto y ese vector u tienen que ser perpendiculares, ¿no? Para que el coseno de 90 me dé 0. Bueno, y algo más que uno saca como conclusión de esto. La derivada direccional en un punto, en la dirección de un vector, si acabo de decir que siendo la función diferenciable, la máxima derivada direccional se encuentra en la dirección y el sentido del gradiente. La mínima derivada direccional se encuentra en la dirección y en el sentido opuesto del gradiente. Digo, como número, derivada direccional tiene un máximo y tiene un mínimo. Entonces, la derivada direccional de una función en un punto, a lo sumo, puede llegar a ser su valor máximo, que es el que dijimos en el teorema, el módulo del gradiente, y va a ser mayor o igual a su mínima derivada direccional. Entonces dijimos, ¿en qué dirección y sentido se obtiene la mínima derivada direccional? Lo acabamos de decir recién. En la dirección del gradiente, pero en el sentido opuesto. ¿Y cuánto va a valer esa mínima derivada direccional? ¿Cuál va a ser su valor? ¿Qué preguntó, profe? Vuelvo. Nosotros recién contestamos que en la dirección que decíamos, ¿en qué dirección y sentido se obtiene la mínima derivada direccional? Y acabamos de contestar que la mínima derivada direccional se obtiene cuando el vector u tiene la misma dirección que el gradiente, pero sentido opuesto. Lo que yo pregunto es, fantástico, ya sé en qué dirección y sentido me tengo que mover. Bueno, ¿y cuánto vale la mínima derivada direccional? El mismo que la máxima, pero opuesto, o sea, negativo. O sea, el opuesto del módulo del gradiente. ¿Eso de dónde sale? De hacer la investigación otra vez de lo que hicimos antes, acá arriba. Resulta que si ya entendí que este numerito se obtiene, o es el mínimo valor que se obtiene cuando el coseno vale -1, me queda esto que es -1, por esto que es 1, por esto que es el módulo del gradiente. O sea que el resultado es el opuesto del módulo del gradiente. Por lo tanto, aparece esta conclusión que me va a ayudar en los ejercicios. La derivada direccional se mueve entre esos dos valores, módulo del gradiente y el opuesto del módulo del gradiente. Entonces puede pasar que, no sé, se me ocurre. Existe un ejercicio. Averigüe si existe una dirección en la cual la derivada direccional en un punto valga 5. Y resulta que el módulo del gradiente en el punto es 3. Por lo tanto, la derivada direccional en el punto, a lo sumo, va a estar en un rango que va de -3 a 3. Por lo tanto, no va a existir ninguna dirección en la cual la derivada direccional me dé 5. ¿Pero eso de dónde sale? Bueno, de conocer esta conclusión que se obtiene de escarbar un poquito más lo que el teorema anterior decía. ¿Eh? Ahora, si el numerito está dentro de los rangos posibles, después tendré que averiguar cuál es la dirección en la cual la derivada direccional me dé un número que está ahí adentro, ¿no? Pero bueno, esa es una buena forma de tener en cuenta esta conclusión. Esperen que borro todo eso. En nuestro GeoGebra, en esta dirección, si seguía la dirección del gradiente tenía la máxima derivada direccional, y si voy en el sentido contrario, fíjense que el resultado que tengo acá es el opuesto del que tenía como valor máximo. El valor máximo era 1,41. Bueno, el valor mínimo me quedó -1,40 y pico. Y si yo me vengo
no sé qué tan perpendicular es esto, en una dirección que del gradiente es perpendicular, fíjense que la derivada direccional es, en función de las cuentas que me hace, casi cero, ¿no? No sé si llego al cero, es medio difícil moverse acá, pero bueno, es 0,0, debería dar cero, en la dirección perpendicular al gradiente. Lo mismo para el otro lado, por ahí. Perpendicular al gradiente, ahí algo cero. Bien, bueno, estas cosas está buena que las puedo hacer acá en una virtual. Bien, esto es un ejercicio que hace, no es la misma, sí, es la función, justamente, es la misma función. Así que lo hicimos interactivo desde el principio. Y vamos con esto, que es sacarle el jugo otra vez a una interpretación geométrica que tiene el gradiente. La cuestión es la siguiente. Vamos a considerar una función de dos variables diferenciables. Y caso especial que vamos a considerar, función que tiene un valor constante c a lo largo de una curva suave, curva que está parametrizada de esta forma. Es decir, la función evaluada en los pares g de t, h de t, tiene siempre un mismo valor constante, donde g de t y h de t son las componentes de esa función de parametrización de la curva. Acuérdense que función de parametrización de curva es lo que vieron en la primera o segunda clase de práctica, que se daba aparte. Yo no lo di, lo dieron ustedes en las clases de práctica. Si yo evalúo la función en puntos de una curva, donde la función en todos esos puntos siempre vale lo mismo, esa curva es una curva que puede ser llamada curva de nivel de f, porque era la definición de una curva de nivel. Era el conjunto de puntos en el dominio de la función, que al momento de calcular la función en esos puntos siempre me daba un mismo valor constante. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, estoy restringiendo mirar a la función en puntos que están sobre una curva de nivel. Entonces yo ya sé que, primer paso, f en g de t, h de t, me da c. ¿Qué es lo que se hace de este paso a este? Se propone derivar a ambos lados respecto a t. Cuando yo derivo a ambos lados respecto a t, la derivada de la derecha es la derivada de una constante, la derivada de una constante es cero. Ahora, derivar del lado de la izquierda significa pensar en hacer una regla de la cadena. Y regla de la cadena, caso 1, porque es lo que tengo. La función depende de x y de y. Y esta x e y están dependiendo de t. ¿Cómo depende x de t? A esa expresión en la que x depende de t se la llama g de t. Y la forma en la que y depende de t es la que acá se está llamando h de t. Bueno, si derivamos el lado izquierdo usando regla de la cadena, ¿cómo nos queda? Yo, si quieren, se los voy a escribir en la otra notación, que es la que usamos más habitualmente. ¿Cómo escribiría esto con nuestra notación habitual? Escribiría, ¿qué sería esta parte? Esta. ¿Quién está ahí escribiéndome en amarillo? Bueno, la derivada de esta composición, que es lo que está del lado de la izquierda. Derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro, g de t, h de t, por la derivada de lo de adentro respecto a t, g' de t. Más, sigo con la segunda componente, la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de acá, de esta componente en y,
respecto a t, h' de t. Y que va a ser igual a la derivada de todo lo que está del lado de la derecha, que era la derivada de una constante, es 0. O sea, esto es lo que nosotros escribiríamos con esta notación y que es idéntico a lo que dice acá. Bueno, resulta que esta cuenta que tengo del lado de la izquierda, que es una suma entre dos términos, la puedo enmascarar o luquear como el resultado de un producto escalar entre vectores. Yo me formo un primer vector cuyas componentes son una esta y la otra componente esta, entonces el gradiente es lo que me termina quedando, g de t, h de t, derivada aparece con respecto a i, en g de t, h de t, y voy a poner el producto escalar con el vector que surge ahora de considerar las otras dos componentes que quedaron como afuera en esta selección, esta y esta, g' de t, h' de t. Si yo hago el producto escalar entre esos dos vectores, me devuelve todo lo que tengo desplegado del lado de la izquierda en el caso anterior. Y todo eso es igual a 0. Bueno, ¿este vector quién es? El gradiente de la función en el punto. G de t, h de t. Escalar con, ¿y este vector de acá? G' de t, h' de t. Acá tenía claro en la presentación r de t era esta función vectorial que tenía estas componentes. Y ahora resulta que tengo el vector de componentes g' de t, h' de t. Este vector, ¿quién es de R? ¿Quién es ese vector? ¿Cómo lo compactaría en una escritura? ¿Qué sería de R de t? ¿Quién es? Ups. R'. ¿El gradiente? No, ahí no hay gradiente porque la función es de una sola variable. En ese caso va a ser R' de t. Esto es R' de t. Estoy diciendo que da 0. Eso es recordar la primera práctica que desarrollaron, que fue la práctica 4. Bueno, en definitiva, resulta que si la función es una función diferenciable, que la estoy evaluando en puntos de una curva de nivel, lo que tiene que suceder es esto último. El gradiente en los puntos de la curva de nivel, escalar el gradiente en esos puntos de la curva de nivel, resulta que cumple esta condición de tener un producto escalar con R' de t igual 0. Eso quiere decir que como vectores, si los vectores tienen producto escalar igual 0, esos vectores entre sí, ¿cómo son? Perpendicular. Perpendiculares. Perpendiculares. Y entonces, la conclusión es que, un poco lo que dice acá, en todos los puntos del dominio de una función diferenciable, el gradiente de la función es normal, es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. ¿Por qué digo eso? Y si yo tengo a la curva R de t, la curva la tengo acá dibujada, esta, no sé, una forma general, una curva, esa curva sería R de t. Cuando yo me paro en un punto en concreto, es porque estoy eligiendo un punto particular. Entonces, si t es igual a t sub 0, cuando yo evalúe r
en t sub 0, ¿qué tengo? Y g en t sub 0, h en t sub 0. ¿Qué tengo ahí? Un punto en la curva. Bueno, si bien esto es un vector, posicionábamos el punto en la curva. El punto que lo voy a llamar así, x0 y 0, que es este puntito de acá. Resulta que lo que me está diciendo es que cuando yo haga el dibujo del gradiente en ese punto, ese gradiente tiene que ser perpendicular al vector r' de t. Pero el vector r' de t, y tengo que volver a esas primeras clases, r' en t sub 0, que sería g' en t sub 0, h' en t sub 0, ese vector, ¿cómo era de la curva? Cuando yo lo tenía que representar y todo. El vector r' en t sub 0. Interpretación geométrica del vector derivada de una función vectorial. Bueno, hay que repasar. Ese, Sería tangente a la curva. sí, señor, eso, Alejo. Es tangente a la curva. Esto sería el dibujito de el gradiente, ya estaba yo flasheando. El dibujito de r' en t0. Entonces, si me paro en otro punto, lo que el teorema me está diciendo es lo siguiente. Si yo me paro en este punto, en ese punto tengo un vector tangente que va a ser r' en el correspondiente valor de t. Y lo que se puede asegurar es que el gradiente en ese puntito va a ser perpendicular a ese vector tangente. Por eso es que se dice que el gradiente es normal o perpendicular a la curva de nivel. Me paro en este puntito, tengo el vector tangente y el gradiente, un vector perpendicular a ese vector tangente. ¿Y eso para qué lo usaría? Porque puede pasar que, eh, por ejemplo, yo cuando daba solo funciones vectoriales, que no sabía de la existencia de funciones de varias variables, si yo les decía que de una curva tenían que buscar la recta tangente, ¿qué hacía? De la curva buscaba una parametrización. Después ubicaba el punto. Y después buscaba R' en el punto, porque R' en el punto era un vector paralelo a la recta en cuestión. Entonces, para encontrar esta recta, recta tangente a la curva en un punto, buscaba el vector tangente porque sabía que esa iba a ser la dirección de la recta. Pero para eso, yo necesitaba buscar una parametrización de la curva, buscar el punto, buscar R'. Y parametrizar una curva no siempre es fácil. No siempre es fácil. Cuando ahora empiezo a vincular esto con funciones de varias variables, resulta que si esta curva es una curva de nivel de una función de dos variables y quiero en este puntito encontrar la recta tangente a esa curva, no haría falta de esa curva buscar una parametrización. ¿Por qué? Porque de la función de dos variables calculo el gradiente, que se calcula de una manera muy simple a partir de las derivadas parciales, y ese gradiente, ¿cómo lo utilizo para encontrar esta recta, que es la recta tangente? Esta curva es una curva de nivel de una función de dos variables. No tengo la parametrización, porque no quiero buscarla o porque no me sale. Pero me piden igual, en este puntito, encontrar esa recta tangente a la curva de nivel. Y lo que conozco es quién es el gradiente de la función en el punto. ¿Cómo lo utilizo para encontrar esa recta tangente? Busco un vector perpendicular al gradiente. Bueno,
Pero si yo no quiero buscar un vector perpendicular al gradiente, este gradiente, ¿qué es de la recta en cuestión? ¿Cómo lo puedo considerar? ¿Cómo lo llamábamos en el contexto de álgebra y geometría? Este vectorcito de la recta, ¿qué es? ¿Vector cómo? ¿Director era? No, vector normal. No. Tengo el Ah, vector normal de la recta, entonces podría buscar de la recta la ecuación general. Uno busca el R' en T0 porque el vector R' en T0 es un vector paralelo a la recta y se está inclinando en la búsqueda de las ecuaciones paramétricas de la recta. Pero si no, en este contexto donde no tengo la curva parametrizada y lo único que conozco es el gradiente, esta recta tangente a la curva la hago a partir de buscar la ecuación general de la recta. Pero, como recién proponía alguien, quiero buscar un vector perpendicular al gradiente para buscar las ecuaciones paramétricas de la recta, también es permitido. Bueno, ese es el otro sentido que se le puede dar a esta observación importante o conclusión importante acerca del gradiente. ¿Mm? Bien, sí voy con las últimas dos diapositivas. Vamos a hacer algo parecido ahora para funciones de tres variables. Ahora vamos a tomar una función de tres variables. De la función de tres variables, acuérdense que lo que puedo hacer es hacer, en cuanto a gráfica, la gráfica de lo que sería su dominio, que va a ser un sólido en el espacio, y puedo hacer la gráfica de lo que serían superficies de nivel. No puedo hacer la gráfica de la función. Bueno, entonces estamos considerando trabajar en una función de tres variables y de ella, ¿dónde nos vamos a parar? En una superficie de nivel de esa función de tres variables. Voy a hacer un dibujito. Tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo la superficie S de la que se habla acá. ¿Que quién es? Una superficie de nivel de la función de tres variables. ¿Cómo era una superficie de nivel? Esta, el conjunto de las ternas en las cuales la función en la terna vale siempre el mismo valor constante K. Dice particularmente, dentro de la superficie, dice me voy a posicionar sobre una curva que está en la superficie S. Entonces, dentro de esa superficie hay una curva, a la que se la llama C, de la cual de esa curva C lo que se conoce es una parametrización. Y entonces la idea es esta. Si esta superficie es una superficie de nivel de la función de tres variables, quiere decir que cuando yo evalúo la función de tres variables en cada punto de esta superficie, siempre obtengo el mismo valor constante K. En particular, voy a tener el mismo valor constante K si me paro en puntos que están en esta curva C, porque la curva C no es más que un subconjunto del conjunto de esta superficie de nivel. Entonces, voy a borrar todos esos puntitos. Bueno, ahí se lo dejo. Empiezo de una manera súper parecida a como empezábamos en la diapositiva anterior. Yo sé que si esta es la parametrización de mi curva, cuando evalúo la función en estas ternas, que son las ternas que forman a la curva, tiene que siempre darme el mismo valor constante K. Entonces, lo que puedo plantear es derivar otra vez a ambos lados y encontrarme con que, haciendo en este caso el caso 1 de regla de la cadena, la función f es una función que depende de tres variables y cada una de ellas depende de t. Entonces esa gran composición, la función es una f mayúscula, ¿no? Esa gran composición es lo que yo obtengo del lado de la izquierda. Cuando digo derivo a ambos lados, la derivada del lado de la derecha es la derivada de la constante, entonces me queda un 0. Y del lado de la izquierda, al derivar, tengo que hacer caso 1 de regla de la cadena. Voy haciendo la derivada parcial de f respecto a x, evaluado en todo lo de adentro por x' de t.
más la derivada parcial de f respecto a y por la derivada de lo de adentro, más la derivada parcial de f respecto a z por z' de t, que es de manera súper compacta lo que queda acá. Por supuesto que están evaluados en cosas diferentes. Estas derivadas parciales, estas, se evalúan en ternas que son de la forma x de t, y de t, z de t. Mientras que estas derivadas, x', y', z', se evalúan en t, porque son funciones de una variable. Bueno, conclusión, este lado izquierdo, voy a ahorrar un poquito, este lado izquierdo, resulta que lo puedo disfrazar como el producto escalar de dos vectores. Uno, el que tiene a estas componentes, que es el que está puesto acá, y es el que llamaríamos gradiente, porque se extiende la definición de gradiente a funciones de tres variables. Y el otro vector es el que está compuesto por estas componentes, que es las que vemos acá, y es el que ya sabemos representa a R'. O sea que llegamos a lo mismo que antes, que el gradiente de la función en los puntos de la curva escalar R' de t da 0. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que me pare ahora en un punto de esa curva, voy a tener su vector tangente y el gradiente va a ser perpendicular, ¿no? Acá, lo voy a hacer en azul. El gradiente ahí. Este es el gradiente de la función en el punto. Ahora, voy a empezar a pensar de esta manera. Digo, si parada en el mismo punto, ahora tomo otra curva que pasa por ese punto, pero que se mantiene sobre la superficie, y vuelvo a empezar, la conclusión sería la misma. El gradiente de la función escalar su vector R', que sería su vector tangente, va a ser 0, o sea, quiere decir que son perpendiculares. Y si luego con otra curva, esta por ejemplo, pero que pasa por ese punto, la situación sería la misma. El vector tangente a esta curva con el vector gradiente tienen que ser perpendiculares. O sea que este vector gradiente, ahí que quedó fijo porque el punto lo dejé fijo, ese vector gradiente tiene que ser perpendicular a cada una de estas direcciones tangentes a las diferentes curvas que pasan por ese punto y que están sobre esa superficie. Por lo tanto, este gradiente va a ser candidato a ser visto como vector normal de lo que nosotros llamamos el plano tangente a la superficie. Este plano tangente a la superficie en ese puntito va a poder construirse a partir de ese punto como punto de paso y este vector gradiente como vector normal. Por supuesto, lo que tengo que pedirle a ese gradiente para que sea vector normal de un plano es que justo no me haya dado el vector nulo, ¿no? Pero porque podría pasar. No tendríamos en todo caso un plano tangente asociado, pero em, si el gradiente es distinto a ese vector nulo, lo pienso como vector normal del plano. Y entonces hacemos la presentación. El gradiente entonces es perpendicular al vector R' a cualquier curva sobre la superficie. Y si el gradiente es distinto del vector nulo, lo natural es definir el plano tangente a la superficie de nivel como el plano que pasa por ese punto, punto de paso, y que tiene como vector normal a ese vector. ¿Y cómo armaríamos ese plano tangente? Bueno, acuérdense, cuando yo tengo de un plano las componentes de su vector normal y tengo las coordenadas de un punto de paso,
Una forma de escribir al plano que contiene esas dos condiciones, digamos, tengo el punto de paso y tengo un vector normal. Una forma de escribir el plano es esta, bien cerrada. A por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual 0. Uno pone en una sola ecuación las componentes de lo que sería el vector normal y las coordenadas de lo que sería mi punto de paso. Probablemente en la práctica, no sé si lo hacían así, cuando hacían álgebra y geometría, capaz que ponían algo relacionado con AX más BY más CZ más D igual 0, en donde en el A, el B y el C ponían las componentes del vector normal, y para averiguar el D, ¿qué es lo que hacían? Ponían las coordenadas del punto de paso y hacían un despeje y encontraban el D. Lo hacían como en dos pasos. Bueno, acá en un solo paso yo puedo dar la ecuación del plano. Bueno, lo mismo es lo que hacemos acá. Como el vector normal es el vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función, ese va a ser mi vector normal y acá las coordenadas del punto de paso. Entonces así sería la presentación de el plano tangente a una superficie que está siendo vista como superficie de nivel de una función de tres variables. Y bueno, y en ese dibujito, así rápido que lo hago de nuevo, donde tenía la superficie de nivel de una cierta función f, y me paro en un puntito, ya encontramos de qué manera se encuentra el plano tangente, porque su vector normal era el gradiente de la función en el punto. ¿Qué cosa me pueden pedir además del plano tangente a una superficie que se ve como superficie de nivel de una función de tres variables? Me pueden pedir la recta normal a la superficie en ese punto, o sea, esta recta. Parada en el punto, una recta que de la superficie es normal, es perpendicular. El punto de paso va a ser el punto en concreto. ¿Y quién va a ser un vector paralelo a esa recta? Y bueno, el que ustedes estarían viendo acá en el dibujo, el gradiente de la función en el punto. Entonces esa recta tangente, perdón, recta normal a la superficie, ¿cómo la puedo encontrar? A partir de las ecuaciones paramétricas y poniendo punto de paso x0, y0, z0, ¿no? Las coordenadas del punto de paso. Y más, ¿se acuerdan que poníamos t, el parámetro, que después poníamos con t perteneciente a r, y acá las componentes de ese vector paralelo a la recta? Y bueno, ¿quién sería las componentes del vector paralelo? Las de el gradiente. Acá pondré derivada parcial de f respecto a x en el punto, derivada parcial con respecto a y en el punto, y derivada parcial con respecto a z en el punto. Así sería una forma de dar esa recta normal a la superficie de nivel. Y acá es donde empiecen a estudiar, porque si no en algún momento se van a hacer un matete importante. Nosotros ya habíamos hablado de plano tangente. ¿Pero plano tangente a qué? ¿A qué lo habíamos visto? A ver si se acuerdan. Lo tengo por acá el archivo y dice plano tangente. ¿Mm? Ahora lo abro. Pero A la gráfica de una función, sí, pero una función de ¿cuántas variables? Si hablo de... varias, Sí, ¿cuántas? de dos variables. De dos variables. Entonces acá este sería la forma de encontrar el plano tangente a una, y que quede claro, superficie de nivel de una función de tres variables. Y si me voy a ese archivo, ya que lo tengo acá abierto, habíamos encontrado esto.
En el otro me parece, ¿no? Chan, 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 chan. Sí, acá. El plano tangente a la gráfica de una función f, que veníamos diciendo era una función de dos variables, acá tengo la expresión del plano tangente. Ven acá las funciones derivadas parciales están evaluadas en pares. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vimos dos veces cálculo de plano tangente, pero en dos circunstancias diferentes. Si la función es de dos variables, esta es la forma de encontrar el plano tangente a la superficie gráfica de una función de dos variables. Y recién vimos la forma de encontrar el plano tangente a una superficie, pero ¿qué es una superficie de nivel de una función de tres variables? Dos situaciones bien diferentes. ¿Está? Y no la voy a hacer más larga la clase, pero sí comentarles algo antes de terminar, porque ya nos vamos a ir metiendo en los últimos temas, que son los de extremos. Este apunte lo tienen ya cargado también en el campus. Las primeras diapositivas no son más que repaso de lo que estuvimos viendo recién. Quería mínimamente, para que ya vayamos teniendo un poco el panorama, eh, hablar de estas definiciones. ¿Qué significa hablar ahora de extremos para una función, en este caso, de dos variables? Cuando yo tengo una función de dos variables y esa función está definida sobre una cierta región, un cierto conjunto en R2, donde está el puntito AB, la verdad vamos casi a copiar y pegar la definición de extremos que vimos para funciones de una variable. Una función dice, evaluada en AB, que es un número, es un valor máximo local de f, si pasa ¿qué cosa? Que cuando yo evalúo la función en ese AB, ese valor es mayor o igual a la función evaluada en los pares x, y que se encuentren dentro de un disco con centro en el AB. O sea, la función en el puntito AB tiene un máximo local si f en AB es mayor o igual a f de x para todo x para todo xy que esté en un entornito alrededor del punto, es decir, en un disco alrededor del punto. Entonces, por ejemplo, supongamos que este dibujito de esa superficie está asociado acá, este el eje X, este el eje Y, este el eje Z. Resulta que en este puntito, que sale de un AB, este puntito es el puntito en la gráfica, hay toda una región dada por un disquito alrededor del punto, donde cada vez que me posiciono en un puntito sobre ese disco, evalúo la función y siempre el valor de la función es más chico al valor de la función en el AB. Eso es un máximo local. O sea, una cosa es, ¿a dónde se da el máximo local? Se da en el punto AB. ¿Y cuánto vale el máximo local? Lo que la función valga en ese puntito AB. De la misma manera cambiamos el chip y hablamos de mínimo local. F en AB como número es un valor mínimo local de f si sucede qué cosa. Ahora la condición al revés. F en AB es menor o igual a f en xy para todos los pares xy que estén en un cierto disco alrededor de la AB. En este dibujito, ¿cómo sería? En ese sería así, otra vez. Los ejes X y Z, en algún lado están. Acá tengo, este es A, este es B, este puntito de acá abajo sería lo que sería el punto en la gráfica, y la idea es que hay todo un disco alrededor de ese puntito AB en el que cada vez que considere evaluar la función en un puntito de ese disco,
al evaluar la función siempre es más grande que lo que vale la función en el AB. Esos son extremos locales. Definición de extremos locales, máximo local, mínimo local. Ahora, estos extremos locales, que también los llamamos extremos relativos, ¿se acuerdan? En análisis 1 lo habrán llamado de las dos maneras, local o relativo, me llevan a poder pensar en qué significaría tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Máximo absoluto o mínimo absoluto es cuando esta comparación para un máximo absoluto se da para todos los pares x, y en el dominio de la función. Eso es lo que cambiaría en lugar de local si pongo absoluto. Si esta comparación se da, pero para todos los x en el dominio de la función. Y bueno, en vez de mínimo local pongo mínimo absoluto, si esta comparación, de nuevo, se da para todos los pares x, y en el dominio de la función. No tiene, la verdad, nada de diferente en relación a lo que se ha visto en análisis 1, pero con esto termino. Vamos a ver esta situación. Con esto termino. Teorema, criterio de la primera derivada para valores extremos locales. ¿Qué es lo que dice el teorema? Si f tiene un valor máximo o mínimo local en un punto interior, AB, y las primeras derivadas parciales existen, entonces las derivadas parciales en el punto tienen que valer cero. De nuevo, si la función tiene un valor máximo o un valor mínimo local en un punto interior al dominio, punto de coordenadas AB, y las primeras derivadas parciales existen allí, es decir, existe la derivada parcial con respecto a x en el puntito y existe la derivada parcial con respecto a y en el puntito, entonces lo que se va a poder garantizar es que las derivadas parciales en el punto valen cero. Había un teorema un tanto parecido para funciones de una variable. Y tenía un nombre ese teorema, a ver si alguien lo recuerda. ¿Pido mucho? El teorema de Fermat. En análisis 1, el teorema de Fermat me decía que si una función tenía un extremo local en un punto interior y la derivada existía, entonces la derivada tenía que ser cero. Bueno, un poco es en esencia eso mismo, y la demostración es lo que ustedes ven acá. No hay mucho más para decir. Fíjense, si la función tiene un extremo local en AB, entonces esta función, que era la que habíamos construido para la presentación de las derivadas parciales, tiene el mismo extremo. Fíjense en este dibujito. Acá por lo que veo, en este puntito, lo que veo es un máximo local. Hay como una montañita. Cuando calculábamos esta función g de x, decíamos, vamos a dejar constante la y en b. Y eso era, en la representación, trazar este plano y quedarme con la intersección de ese plano con la superficie, que obtengo esta curva de acá abajo. Entonces, si en este punto la gran superficie gráfica de la función admite un máximo local, en esta curva también tengo un máximo local. Y como esta función g, al derivarla en ese puntito A, te iba a tener que tener derivada nula por el teorema de Fermat, lo que estoy diciendo es entonces que esta derivada parcial, que es la que coincide con g' en A, es la que tiene que valer cero. Entonces relaciono todo lo que yo vi al principio de derivada parcial con el teorema de Fermat de análisis 1. Porque el teorema de Fermat se aplica a funciones de una variable y la función g es de una variable. De la misma manera, ¿qué pasa con ahora cuando yo a la superficie la corto con un plano de la forma x igual a a? Obtengo esta curva. Pero si en este punto la gran superficie tiene un máximo local, al restringir la mirada sobre esta curva,
también tiene esa función, un máximo local. Pero esta función que dibujé acá es la función que surgía de haber evaluado f en a, i y que el i variara. Y esa función era la que nosotros habíamos llamado en su momento g mayúscula de i. Y esa g mayúscula evaluada en su derivada en b, que coincidía con la derivada parcial con respecto a i en el para b, esa función tiene derivada nula por el teorema de Fermat de nuevo, porque las primeras derivadas parciales existen. Así que, conclusión, si la función tiene extremo local en un punto y las derivadas parciales existen ahí, entonces las derivadas parciales tienen que ser nulas las dos. Y en este puntito pregunto, ¿quién será el plano tangente? Se las dejo, ¿eh? Para que lo piensen para el comienzo de la próxima clase, porque es eso. ¿Cómo quedaría el plano tangente a la superficie cuando justo estoy parada en un punto donde las derivadas parciales existen y tengo un máximo o tengo un mínimo local? Esto se las dejo para que lo terminen de pensar y después lo Sería continúen. un plano paralelo al XY. ¿Por qué? O sea, lo veo gráficamente, no sé cómo Claro, explicarlo. gráficamente Está lo ves. plano. Está bien, pero fíjate, si estoy en este máximo, esto, esto, entonces el plano tangente queda z igual a f de AB, queda constante. Ya respondimos la pregunta. ¿Mm? Queda constante. ¿Qué sería eso que vos visualmente ves que es paralelo al plano XY? Z igual a constante. Bueno, hasta acá llegamos. Muy bien, muy bien. ¿Mm? A ver si